Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Dinero gracias a la Superintendencia del Sistema Financiero. La Superintendencia del Sistema Financiero te informa y te apoya para que puedas utilizar bien los productos y servicios financieros y administres mejor tu dinero. Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero. Todos estamos propensos a cualquier situación de riesgo, pues el riesgo está presente en cada momento de nuestras vidas y se manifiestan en todas las decisiones que tomamos. Y cualquier cosa puede pasarnos. Y antes de que suceda, como bien dice el dicho, es mejor prevenir antes que lamentar. Y por eso son de mucha ayuda los seguros. Soy Pamela Carranza y para conversar sobre este tema me acompaña Wendy Doñán, quien es especialista en educación financiera de la Superintendencia del Sistema Financiero. Bienvenida, Wendy. Hola, Pamela. Es un gusto estar compartiendo un episodio más contigo. Antes de comenzar a hablar de seguros, me gustaría conocer y tener un poco más claro a qué nos referimos cuando hablamos de riesgos. Todos nos enfrentamos a riesgos, los cuales no son más que la posibilidad de que algo nos pase y nos pueda causar algún perjuicio o daño. Estos se encuentran vinculados con las actividades que desarrollamos el día a día y con las decisiones que tomamos. Como por ejemplo, al salir de casa al trabajo, existe la posibilidad de tener un accidente cuando vamos en el transporte público o en nuestro vehículo. Aún si vamos caminando en un lugar que está mojado, corremos el riesgo de caernos. Es más, hoy día, con el tema de la nueva realidad, tenemos que cuidarnos más con lo de la pandemia. El COVID-19 nos ha enseñado nuevas formas de cuidarnos y de protegernos. Entonces, en esto también vemos que corremos un riesgo. Nos ayuda como a estar un poco más prevenido. Exacto. Entonces, hay algunos riesgos también que se derivan de nuestras acciones, unos más que otros. Algunos son de mayor riesgo porque hasta practican deportes extremos. Tú no sé si los practicas. Sí, por ahí practico unos cuantos, pero a mí me interesa también saber cómo puedo estar curada en salud, como decimos. Contame, Wendy. Entonces, debido a la posibilidad de que me pase algo, me pueden causar alguna pérdida o daño. Puede haber tipos de riesgos. Unos son personales y estos tienen que ver conmigo porque producen daños en la integridad de las personas y pueden provocar pérdidas económicas importantes para nosotros mismos o nuestras familias. Y están los riesgos patrimoniales. Y estos no es más que aquellos que provocan pérdidas o daños en los bienes personales. Entonces aquí tenés, 1, el tema de la persona y 2, el tema de los bienes que yo tengo. También hay algunos riesgos que los causan el entorno, como las condiciones climáticas. Uh-huh. Si hay mucha lluvia, si hay mucho viento, puede ser un incendio. Entonces, todas esas probabilidades existen. Y más en nuestro país, que también pues sabemos que últimamente ha habido temporada de lluvia, hoy ya se vienen los vientos y pues tenemos que estar ahí precavidos, ¿verdad? Exacto, así es. ¿Qué debo tener en cuenta para enfrentar estos riesgos, Wendy? Aquí hay 3 cosas que podemos hacer para enfrentar los riesgos. Una de ellas es asumirlo. En este caso es que si yo tengo algún problema, algún daño, yo tengo que hacerle frente a todos los gastos. Si yo me caigo, todos esos gastos en salud que yo voy a gastar en exámenes, medicinas, peor aún, pues si he tenido una fractura o algo. Ay, no toquemos madera, peligroso. Entonces, yo voy a tener que enfrentar toda esa pérdida. Imagínate fracturas, dejas de trabajar un tiempo, entonces se convierte en una pérdida. Exactamente, entonces todo eso yo lo tengo que asumir. La segunda es que puedo reducir el riesgo. Y aquí viene toda la prevención que yo puedo comenzar a hacer. Imagínate, si tenemos una casa de 2 plantas, yo le puedo poner alguna cinta antideslizante a las gradas para evitar que yo me pueda caer. O aún, a veces vamos manejando en el tráfico y si yo voy cumpliendo todas las reglas de tránsito, como idealmente debe de ser. Así es, entonces ahí yo también estoy reduciendo el riesgo porque yo voy manejando adecuadamente. Y por último, yo también puedo transferir el riesgo. Y es ahí pues donde entran en juego ya los seguros. ¿Por qué? Porque yo estoy transfiriendo mi riesgo hacia un tercero y ese tercero es la aseguradora. Qué bueno que me los mencionas porque yo quiero saber exactamente cómo funcionan los seguros. A veces este tema tiende a sonar un poco confuso. Si lo vemos así, es muy sencillo. Los seguros se parecen mucho a las sombrillas. Nosotros usualmente, bueno, más que todas las mujeres andamos cargando una sombrilla en la cartera. Es cierto, yo ya ando la mía.
Entonces, llueva o no llueva, nosotros tenemos esa sombría que nos protege si llueve. Aún a veces nos protegemos también del sol. Hay diferentes riesgos en el entorno y la sombrilla me puede ayudar a cubrirme de ellos. Imagínate, es mejor tenerla a la mano que no tenerla. Ahí es donde nosotros también podemos ver que los seguros funcionan de la misma forma. Es mejor tenerlo que no tenerlo. Y es aquí que a veces dicen muchas personas, no, es que comprar un seguro, eso es pérdida, voy a estar gastando mi dinero, si a mí nada me pasa, pero en algún momento nos puede pasar algo y nos va a salir más caro asumir todo el riesgo que haberlo transferido mediante un seguro. Hay cosas que yo puedo comenzar con cultura de prevención y decir, bueno, si en algún día yo falto en casa, si yo ya he contratado un seguro de vida, que en el momento que yo fallezca hay un monto asegurado, entonces ya mi familia, además de sufrir el dolor de la pérdida, pues no va a tener que sufrir también la angustia de estar pensando cómo solvente en ese tiempo, por lo menos queda un poco de dinero para que en esa situación que yo no esté, pueda también solventarse fácilmente. O por el otro lado es el tema del seguro de salud, que también en algún momento nos enfermamos, es más económico pues ir a pasar consulta o algo que pagar nosotros directamente toda esa consulta. Algo muy importante que debemos aprender es que el documento donde se encuentran todas las condiciones del seguro que contratamos se le llama póliza. Esta póliza es el contrato con el cual adquirimos un seguro y establece cuánto se va a pagar por cubrirnos de un riesgo específico. Como por ejemplo, en el caso de fallecimiento, es un seguro de vida. Entonces yo estoy cubriendo el riesgo de fallecer. O si nos enfermamos o desmejoramos respecto de la condición de salud, estos también podemos contratar un seguro de salud. O si es para mi vehículo o mi casa en caso de que algo le suceda. Además, en la póliza se establece el monto por el que estoy asegurándome e incluye los riesgos que cubre y los que no cubre. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos. ¿Qué riesgos cubre y cuáles no? Así también, por esta póliza, yo también tengo que pagar una porción por estar cubiertos. Y esto es la prima. Y esta prima de seguro, yo la puedo pagar de una vez o la puedo pagar mensualmente. Okay. Aquí corresponderá, pues, cómo nosotros estemos contratando el seguro. Y eso sí es bien importante, que yo tengo que mantenerme pagando al día para estar cubierto. Esto es como que tenga siempre la sombrilla y de repente se me olvidó en la casa y yo no la llevé. Esto es como que yo no lo haya pagado. Entonces no lo llevo, no tengo esa cobertura. Porque si yo no pago, por ejemplo, ese mes, pues es como que no lo hubiera tenido, ¿verdad? Exacto. Ahí es la importancia de que yo tenga mis pagos al día de mis primas. Y hay otro componente que es bien importante, que es el reclamo. Y reclamo no es eso que me vaya a reclamar porque... Que me voy a ir a alterar y ahí a gritar. No, tampoco, no. El reclamo no es más que el proceso que tengo que cumplir para activar mi pago porque algo me pasó. Entonces tenía un riesgo ya cubierto, entonces yo voy a la aseguradora y hago ese reclamo. Y eso es para que me paguen el riesgo que yo he cubierto específicamente, de acuerdo a las condiciones que habíamos pactado en la póliza. Me parece interesante que me mencionas también todos estos tipos de seguros, ¿verdad? Porque hablábamos que no todos son iguales. Entonces, ¿cuáles son los seguros que yo puedo encontrar? ¿Cuáles son estos tipos? ¿Recuerdas que al inicio hablábamos que hay riesgos personales y riesgos patrimoniales? Entonces, yo puedo cubrirme estos riesgos con seguros. Y aquí vienen los seguros de personas y los seguros patrimoniales. Los seguros de personas son los que ayudan a minorar la pérdida económica ante eventos como el fallecimiento, afecciones de salud. Ahí es donde nos ayudan. De la gama de seguros que existen están los seguros de vida, seguro de accidentes personales, seguro de salud o gastos médicos. Incluso seguros de deuda, que estos cubren el saldo del monto de deuda en caso de fallecimiento del titular del crédito. Y te comento un poco sobre el seguro de vida. Este se otorga una cobertura sobre el riesgo de fallecimiento de asegurado. Básicamente se aplica cuando el asegurado fallece y hay una suma asegurada
o mejor dicho, la cantidad que se pagará en concepto de indemnización por el fallecimiento del asegurado y que será pagado a sus beneficiarios. ¿Te recuerdas que yo te decía que había un reclamo? Sí, entonces del reclamo. Para el reclamo, ahí es lo que yo estoy activando, es la indemnización. Ok. La indemnización es lo que me van a pagar a mí por el riesgo que yo había cubierto. También, ya te estaba mencionando de los seguros de personas y ahí te decía que habían seguros de salud o de gastos médicos. Y esto, si yo en algún momento tengo el riesgo de contraer una enfermedad, pues se tienen que cubrir gastos de consultas médicas. Otro punto adicional es de las coberturas. Entonces, si yo lo compro solo para mí o también estoy comprando un seguro de salud para mi familia, tengo que verificar como esos elementos. Y más en ese tiempo, ¿verdad, Wendy? Que hemos vivido pues la pandemia y todo es uno de los seguros más importantes de pronto. Exacto, y a veces decimos, no quiero que solamente yo tener esa cobertura, sino también toda mi familia. Así es. Y dentro de las coberturas que pueden existir en estos seguros de salud o gastos médicos, también se encuentra si estos cubren gastos de hospital, quirúrgicos, médicos, de atención médica o de compra de medicamentos. Eso también yo lo tengo que revisar. Además, pues aquí hay seguros de accidentes como objeto de la prestación de indemnizaciones cuando yo tengo algún tipo de accidente. Y pues vamos a hablar ya un poco de los seguros de daños o patrimoniales. A ver. Estos pues se encuentran dentro de la gama que tenemos. Están los seguros de automotores o de vehículos, de incendios, de robo y hurto. Y así puedo comentarte de algunos. Y en el caso de los seguros de automotores o de vehículos, por ejemplo, si yo voy manejando y de repente por ahí me descuidé un poquito y tuve un accidente de tránsito, yo puedo llamar a la aseguradora y decir, mire, he tenido un choque, ellos llegan a auxiliarme y van a ver ahí, ¿verdad?, cuáles son los daños del vehículo. Y de mi cobertura, si yo también estoy pagando que cubra a terceros, entonces no solamente la aseguradora va a activar el pago para mi vehículo, sino también para el otro vehículo con el cual yo me accidenté. Ahora veo la importancia de conocer muy bien nuestro contrato y de leer hasta las letras más chiquititas, Wendy. Pero, ¿qué otro consejo nos podrías dar sobre este tema? Bueno, la verdad es que como ya dijiste, hay que leer detenidamente, ese es el primero, pero también tengo que revisar si hay exclusiones. ¿Y a qué me refiero cuando te digo exclusiones? Es decir, que hay algún riesgo que no estaría cubriendo la póliza. Eso sí es bien importante que nosotros lo veamos. Y en el caso del tema de salud, pues si hay alguna preexistencia, es decir, que si yo previo ya padezco alguna enfermedad, entonces también tengo que decir esa información. Y además, otro de los factores que son bien importantes que nosotros tenemos que considerar al momento de contratar un seguro, no solamente es que se va a ajustar a mí, o sea, Pamela tiene un contrato, Wendy tiene un contrato, porque ambas somos diferentes, tenemos diferentes edades. En algún caso, bueno, tú estás más joven que yo. Muchas gracias. Ay. Entonces, ahí también ya va a tener algunas diferencias. Las actividades que realizamos, vaya, tú ya me contaste que te gustan los deportes extremos. Ese también ya es un adicional. Y todo eso pues influye cuando nosotros nos aseguramos. Muchas veces las personas dicen, mire, si estamos contratando un seguro de $10,000, ¿qué hacemos ahí si, miren, no pago yo lo mismo que el otro? No, porque las condiciones son diferentes. Como ya te decía, Pamela tiene condiciones diferentes a Wendy. Claro. ¿A qué elementos puedo prestar atención a la hora de contratarlo entonces, Wendy? Ya hablamos de la póliza, de la indemnización, del reclamo, pero también hay otro elemento, que dentro de los seguros hay responsabilidades tanto para la aseguradora como para el asegurado. Y entonces, aquí de las responsabilidades del asegurado está revisar si hay deducibles, revisar si hay copagos. Y los deducibles, te lo pongo en un ejemplo, ¿te recuerdas que yo te dije que había tenido un accidente de tránsito? Y pues si ese accidente de tránsito, mi póliza dice que yo tengo que responsabilizarme con un deducible de $100, significa que yo tengo que pagar, llamémosle así, esos $100. Pero
Si mi vehículo sufre, digamos, un costo, imagínate, de $500, pues la aseguradora me va a pagar o me va a indemnizar con 400 y yo nada más me hago responsable de esos 100. Entiendo. Por otro lado, también tengo que revisar bien. Hay algunas pólizas que no aplica deducible porque ya me dicen, mire, si usted va a los talleres de red, entonces no le aplica deducible. ¿Qué significa eso? Que si yo lo llevo a los talleres que ya ellos me definen, ya no voy a tener que pagar el deducible, sino que la aseguradora se va a hacer cargo de todos los gastos que sufrió mi vehículo y que sufrió el otro vehículo accidentado. En pocas palabras, no doy esos $100. Exacto, entonces eso yo me tengo que fijar. Y el copago, en el caso de los seguros de salud, muchas veces yo tengo que pagar un porcentaje o un monto fijo. Entonces, digamos que yo voy a consulta, yo no voy a pagar el honorario completo del médico, sino que nada más una parte. $5, $2, dependiendo cómo esté considerado dentro de la póliza. Tengo que fijarme bien. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, hay algo de lo que yo no me acuerde, que mi seguro pues comprendía, ¿verdad? Y yo en el momento de la emergencia no me doy cuenta? Por eso es importante, uno, que el proveedor o la aseguradora te dé a ti una copia de la póliza. Tú debes de tener tu copia porque ahí puedes revisar qué cubre esa póliza, qué no cubre, como ya te decía, las exclusiones. Okay. Entonces tú ya, cuando vas a hacer el reclamo, tú conoces todos esos elementos. ¿Cuánto te van a pagar por indemnización? También eso es importante. Todos esos elementos tú los puedes tener a la mano si tienes tu póliza. Entonces la aseguradora deberá dártela, ya sea en formato digital o en formato físico. Sí, es uno de los elementos más importantes. Y la otra es que cuando tú lo contratas, que te expliquen todo lo que está en esa póliza. Despacito y sin carreras. Exactamente, porque así ya vamos a tener claridad qué cubre, qué no y qué tipo de reclamo yo puedo hacer. Ok, ya que nos estás aclarando como esos mitos también, Wendy, ¿es cierto de que si, por ejemplo, yo no tengo grandes ingresos, no puedo aspirar a tener un seguro? Todos podemos tener un seguro y como ya te decía hace un ratito, Pamela y Wendy tienen condiciones diferentes y ahí hasta en el bolsillo puede ser que sea diferente. Sí, sí. Entonces, todos podemos tener un seguro porque hay unos que se llaman o están denominados como microseguros. Muy bien. ¿Y a qué refieren estos? Que pues se pagan primas pequeñas, tal vez las coberturas no son tan grandes, pero tú puedes estar cubierto. Imagínate una cobertura de salud, por ejemplo, de un microseguro. Tú puedes ir a pasar consulta. Puedes también tener este microseguro, también te puede cubrir un caso de fallecimiento, por ejemplo. Entonces tú ya, aunque no sean como sumas muy grandes, tú puedes estar pagando tu seguro. ¿Y qué pasa cuando ya no puedo continuar pagando el seguro? ¿Me devuelven el dinero pagado o qué sucede? Si no he utilizado el seguro, este no tiene devolución, ya que estos funcionan como una cobertura ante situaciones imprevistas. Contar con un seguro es como comprar una sombrilla, pues si no llueve el día que la compré, no me van a devolver el dinero. Aunque no llueva, al tenerla a la mano, esa sombrilla me da la certeza de que voy a estar protegida y segura en el caso de que llueva. Igual sucede con los seguros. Ahora sí, con lo que hemos hablado, me queda claro el famoso dicho, hombre o mujer prevenida vale por 2. Y para despedirnos de Planeta Dinero, recapitulemos cuáles son esos 5 puntos importantes aprendidos en este podcast. Primero, los riesgos no se eliminan, pero sí podemos cubrirnos de las pérdidas económicas que causan. Segundo, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Tercero, los seguros se vuelven más caros cuando no los tenemos. Cuarto, todas las personas podemos contar con un seguro que se ajuste a nuestra capacidad de pago. Y quinto, para terminar, al contratar un seguro, debo tener bien claro los riesgos que cubre, las condiciones de la póliza y sobre todo, debo recordar que las operaciones de las aseguradoras son supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, pues es la institución que se encarga de asegurarse que nos cuiden bien.
Recordarte que puedes aprender más sobre el manejo de tus finanzas personales de forma gratuita a través de los canales de atención de la Superintendencia del Sistema Financiero. También puedes unirte a un grupo de amigos o de la familia para solicitar asesoría gratuita llamando al 2261-8400 opción 1 o escribiendo al correo electrónico educacionfinanciera@ssf.gov.sb. Soy Pamela Carranza y esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes. No te lo pierdas. Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.